Un, dos, tres. Bueno, bienvenidos a la Unión de Periodistas de Cuba. Aquí tenemos a un grupo de compañeros convocados por la red, el capítulo cubano de la Red en Defensa de la Humanidad. Este es un panel titulado Periodistas en Resistencia, Medios, Poder y Contrapoder en América Latina, un título muy abarcador para esta hora de transmisión que vamos a tener en conjunto. Quiero comentarles que estamos transmitiendo por todos nuestros canales en las redes sociales, tanto de la Unión de Periodistas de Cuba y de Cuba Periodistas, como por las redes de la Red en Defensa de la Humanidad. Nos hemos propuesto un tema muy abarcador. Yo creo que tardaríamos años para poder esbozar algunas ideas claras del qué hacer, esa gran pregunta leninista. Y obviamente después de tratar el diagnóstico de los gravísimos problemas del periodismo en la región. Yo creo que mis invitados coincidirán que a los problemas históricos de la prensa contrahegemónica en esta nueva realidad se suma una revolución sociotecnológica intervenida por visiones del mundo, por concepciones, por puntos de vista, por medidas de valor muy semejantes que consagran la economía del mercado, la rentabilidad, el lucro y esas mantras de la era digital que de manera obsesiva y neurótica nos imponen, ¿no? Hay una variedad enorme de contenidos en circulación en todas partes, muchos de izquierdas y contrahegemónicos, pero desgraciadamente las interpretaciones que presiden la elaboración y la divulgación de esos contenidos son muy parecidas y usualmente son de derecha. Hay una prevalencia desmesurada de valores como el individualismo, la competencia, el éxito. Y por otra parte, hemos discutido mucho acá que nuestra región es la más dependiente en términos de circulación de datos y contenidos en el mundo. Por ejemplo, 8 de los 9 cables submarinos que unen América del Sur con Europa pasan por Estados Unidos. Se prevé, o sea, algunos expertos han comentado que aproximadamente el 99% del tráfico de Internet desde Sudamérica es controlado desde Washington y fundamentalmente pasa por el llamado NAP de las Américas que está en Miami. Por tanto, es muy asimétrica nuestra batalla en los medios y en las plataformas sociales, pero no, yo creo que no estamos inertes en la región. Por eso hemos invitado a 3 compañeros periodistas que están batallando contra todos estos monstruos. Ellos vienen de Colombia, de Argentina y de El Salvador. Permítanme presentarlos. Tenemos acá desde Colombia a Paula Compagnoni. Ella es periodista graduada en la Universidad de La Habana, comunicadora popular formada en el Centro Martin Luther King de La Habana. Actualmente es editora de la Agencia de Comunicación de los Pueblos Colombia Informa. Ha trabajado la comunicación popular en comunidades en Cuba, Colombia y Venezuela. Fue fundadora y coordinadora del espacio feminista Berta Cáceres, adjunto al Instituto de Filosofía de Cuba, y formó parte del capítulo Cuba de la Marcha Mundial de Mujeres. También participó como investigadora del Grupo América Latina, Filosofía Social y Axiología, y ha sido periodista para La Jiribilla, Desinformémonos, Contexto Latinoamericano y Correo del Alba. También tenemos desde Argentina a Javier Tolcachier, es investigador en el Centro Mundial de Estudios Humanistas, es columnista, coeditor y cofundador de la Agencia Internacional de Noticias con Óptica de Paz y No Violencia Presenza. Participa activamente en el Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América, en la iniciativa latinoamericano-caribeña para una Internet ciudadana, en la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, e integra la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, capítulo Argentina. Milita en el movimiento humanista desde hace 4 décadas y vive en Córdoba, Argentina, su ciudad natal. También está desde El Salvador Leonel Herrera, un amigo periodista y comunicador que ha trabajado en medios alternativos y organizaciones sociales. Actualmente trabaja en la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, ARPAS, como director ejecutivo, y también preside la Junta Directiva de la Asociación de Comunicación y Educación Popular, ALER. Bueno, es un panel verdaderamente de lujo. Y bueno, hechas estas presentaciones, les propongo, Paula, que comiences. Hemos hablado ya antes de los
de cómo va a ser el debate. O sea, estamos hablando de, queremos tener al menos 3 rondas de conversación, pero nos interesa, por supuesto, partir de las experiencias de cada uno de ustedes en el ejercicio de nuestra profesión y en particular cuáles son, a juicio de ustedes, las claves para ejercer un periodismo que resista a las embestidas de la derecha de siempre, pero que también resista esta maquinaria que organiza a la derecha global a la velocidad de un clic. Entonces, bueno, ahí los escucho. Paula, por favor. Hola, muy buenos días y pues muy honrada de estar en este panel con la Unión de Periodistas de Cuba, que es mi alma mater, y con la Red de Intelectuales de Defensa de la Humanidad. Muchas gracias por la invitación a nombre mío y a nombre de la Agencia de Comunicación Colombia Informa. Cuando leía la palabra clave del debate de periodismo en resistencia, me cuestionaba mucho si realmente me acordaba así, porque uno se imagina la resistencia como estar ahí en la foto precisa de pues el militar y uno ahí con la cámara tirándole la foto, ¿no? Pero que Estamos teniendo, Paula, estamos teniendo un poquito de problemas con la conexión tuya. No sé si los compañeros también están percibiendo eso. Acá me da como que está en amarillo y que está saliendo. Bien, estoy en el punto de mayor Bien. conexión de toda la casa. Sí, ahora te escucho mejor. Ok, pues le comentaba que el proceso de comunidad tiene un lema que dice, resistir no es aguantar. Y desde ahí yo me imagino la resistencia. No aguantar solamente la arremetida ahí como pues heroicamente, que eso tiene un punto final, sino también aguantar visto como la forma de construcción de otros modos de pensarse la comunicación, de otras formas de hacer la comunicación, de pensarnos matrices editoriales que también piensen un porqué político de la comunicación diferente, que construya poder popular, que construya representatividad de todos los sectores sociales que también están resistiendo, que también están aguantando a lo largo y ancho de nuestro continente. Y eso desde el hacer comunicativo de nosotras y nosotros en Colombia Informa, como les decía, es pensarnos otra forma de entender la comunicación desde los puntos de vista editoriales, desde los puntos de vista también de las relaciones sociales que se dan hacia lo interno de nosotros y nosotras como espacio de comunicación, y desde los puntos de vista de donde entendemos a los sujetos y a las sujetas que narran las diferentes historias y su resistencia, ¿sí? Estar ahí, estar en las comunidades, no solamente narrando como periodistas que somos dioses y podemos contar todo lo que hace la gente, sino que la gente misma tenga la posibilidad de contar, de contarse, de contar su lucha, de contar su resistencia y de contar también cómo lo está viviendo. Pues yo por aquí iría cerrando lo que nosotros nos pensamos cómo puede ser la resistencia comunicativa desde un país que lleva más de 60 años de conflicto armado. Y bueno, también dar la noticia de que hoy nos levantamos con la triste posibilidad de que hayan 14 menores de edad muertos en un bombardeo de las fuerzas militares en el Guaviare, hacia el suroccidente colombiano. Entonces, desde ahí, desde contar eso, con esa realidad, es que resistimos y es que nos pensamos una comunicación que incluya los puntos de vista de esos 14 menores de edad que probablemente fueron asesinados mientras el ejército está diciendo que no, que era una maquinaria de guerra y que realmente no eran, no merecían que se les respetaran ni su vida ni su derecho internacional humanitario. Entonces,
pasaría la palabra a los otros compañeros para respetar los 5 minutos de intervención. Gracias, Paula. Terrible lo que nos estás contando. Hemos visto las noticias y verdaderamente con Colombia es un desastre, ¿no? A veces seguir cómo es que está pasando con los compañeros, sobre todo, y también con los periodistas, ¿no? Es uno de los países, además, con mayor cantidad de periodistas asesinados en todos estos años. Le daría la palabra a Javier. Me encanta la manera en que enfocas que periodismo no, o sea, resistencia no es aguantar, es lucha. Y entonces, bueno, ahí tiene la palabra Javier. Gracias, Rosa María. Rosa Miriam, perdón. Y bueno, también muy honrado, muy contento de estar aquí con ustedes, pero debo confesar que estoy un poco avergonzado de hablarle al periodismo cubano de resistencia, ¿no? O sea, más de 6 décadas resistiendo agresiones, bloqueos en términos objetivos, pero también una demonización en el relato periodístico y comunicacional permanente. O sea, ¿qué podemos hablar nosotros de resistencia frente a eso? Pero bueno, también doblemente avergonzado, diría, como comunicador novato, ante seguramente colegas que tienen tanta experiencia, digamos, en este campo, ¿no? Pero bueno, a lo nuestro. Como ustedes saben, nosotros hemos salido en Argentina de un periodo nefasto, neoliberal, de una dictadura del gran capital en el gobierno Macri, y para el periodismo eso significó limpieza ideológica, o sea, revisión de los perfiles en redes sociales para ver si uno podía trabajar o no en determinados lugares, despidos, censura, prohibición de investigar, por ejemplo, en una ley de blanqueo de capitales, espionaje masivo cuando la cumbre del G20 y de la Organización Mundial del Comercio en Buenos Aires. El sector comunitario fue asfixiado económicamente por la falta de pautas y programas de fomento. Macri posibilitó además la fusión, ¿no?, entre los grandes conglomerados de medios con los servicios de telefonía e internet, lo que hizo que se construyera un bloque monopólico muy difícil. Por el lado de esto digamos, hizo que los comunicadores populares, los comunicadores contrahegemónicos construyeran un bloque de resistencia muy fuerte. Se reactivó un gran movimiento digamos, llamado la Coalición por una Comunicación Democrática, que fue fundamental en el gobierno de Cristina Fernández para lograr una ley de servicios de comunicación audiovisual en el 2009, ¿no? Este gran movimiento de comunicación contrahegemónica logró construir desde la base social un relato, digamos, de unidad en la diversidad. Me parece que esto fue fundamental para la derrota de Macri en el año pasado, que logramos en el 2019, claro, ya estamos en el 2021, ese relato que construimos de dejar de lado las diferencias que existen en el campo nacional y popular o en el campo de las izquierdas, fueron dejadas de lado para construir un relato de unidad que permitió derrotar al gran poder, al blindaje mediático que tenía el macrismo, a la alianza del macrismo, no solamente con sectores nacionales, sino con sectores internacionales. Brevemente quiero también, como nosotros somos una agencia de noticias internacional y particularmente yo estoy muy activo en el campo de lo regional, quería significar cuál fue nuestra acción, ya que este ascenso, este gobierno de Macri estaba incluido en un ascenso generalizado de las derechas en la región, por supuesto, como sabemos, fomentado desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, desde Washington, desde sus agencias, desde sus cuerpos fantasmas como el Grupo de Lima, como
digamos, la ficción de Prosur, en la destrucción de los organismos de integración regional como CELAC, UNASUR, el ALBA TCP, en la agresión permanente contra Cuba, contra Venezuela, contra todos los gobiernos progresistas a partir de la persecución judicial, ¿no? Bueno, nosotros, digamos, en todos los casos hemos denunciado, hemos esclarecido sobre todos estos asuntos, nos hemos solidarizado muy fuertemente con los gobiernos progresistas y de izquierda. También creo que hemos tenido un papel interesante en en romper el cerco informativo del golpismo en Bolivia a través de ir, digamos, de la conexión directa con nuestros compañeros y de ir pasando sus mensajes, sus reclamos, su denuncia, digamos, frente al bloqueo mediático internacional. Lo mismo en la actualidad, digamos, ante el gobierno fascista de Brasil, que en realidad es una dictadura militar disfrazada, y celebramos, digamos, el anuncio, digamos, al menos parcial del desbloqueo a Lula, de la libertad para Lula. Nuestra estrategia ha sido la de fortalecer tejidos comunicacionales regionales e internacionales para desafiar la mediática hegemónica, pero sobre todo para contrarrestar lo que creemos que es un tiempo de fragmentación, ¿no? Un tiempo de divisionismo, que es la estrategia del imperio para impedir, digamos, que nosotros podamos comunicar, digamos, otras verdades, otras alternativas. Por último, hemos trabajado fuertemente, hemos colaborado en la construcción de un espacio latinoamericano caribeño denominado Internet Ciudadana, que justamente se enfoca en la lucha por la democratización de Internet y para hacer frente a esta telaraña de los nuevos medios y redes digitales que operan para reinventar una vez más al sistema capitalista. Bueno, eso puedo decir así sencillamente desde nuestro trabajo, experiencia y estrategia. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, Leonel, tu turno. Nos encantaría saber cuáles son las claves de resistencia desde El Salvador, desde los proyectos en los que tú estás trabajando ahora. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación a este conversatorio de la Unión de Periodistas de Cuba. Un saludo a quienes participan acá en la mesa y a quienes nos siguen a través de las plataformas por las que se transmite este foro. Yo represento a ARPAS, que es una coordinadora nacional de medios comunitarios en El Salvador, que hacemos un trabajo de periodismo muy vinculado a las luchas de las comunidades, de las organizaciones populares. Y también represento a ALER, que es una coordinadora latinoamericana de medios populares, comunitarios, educativos, que tenemos presencia en 17 países de América Latina. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, doble de ARPAS y ALER, una perspectiva nacional salvadoreña y latinoamericana, es que voy a plantear algunas ideas. Quisiera en estos primeros 5 minutos rápidamente comentar sobre los que considero los principales obstáculos para el periodismo alternativo comunitario en nuestros países y en la región. En primer lugar, creo yo que es la prevalencia de modelos mediáticos corporativos concentrados que están en pocas manos, grupos empresariales que están al servicio de las élites neoliberales, oligárquicas, que dominan en la mayoría de nuestros países, ¿verdad? Estos modelos de medios excluyen a los medios comunitarios, inclusive a los medios públicos, y este esquema concentrado también de los medios tradicionales también se repite a nivel global con las plataformas y las redes sociales, ¿verdad? 4, 5, 6 corporaciones globales controlan las redes y las plataformas digitales.
Recientemente nos hemos adherido a un pronunciamiento de varias organizaciones hacia el secretario general de la ONU para reclamar por la intención de crear un espacio de gobernanza digital que estaría justamente influenciado por estas corporaciones globales, ¿verdad? Google, Facebook, Twitter. Entonces, ese es un primer problema, ¿verdad? La concentración mediática y la exclusión de los medios comunitarios y públicos. El segundo problema tiene que ver con el predominio de una visión de un periodismo objetivo, imparcial, neutral, ¿verdad? Que domina en la mayoría de medios de comunicación tradicionales y que incluso a veces permea de alguna manera en algunos medios alternativos. Esta perspectiva que no es cierta, ¿verdad? Los medios, detrás del discurso de la objetividad y la imparcialidad, esconden posturas parciales en defensa de intereses corporativos, en defensa de intereses hegemónicos, que no son los intereses de nuestros pueblos, de nuestra gente, ¿verdad? Y es una visión que incluso en términos teóricos la desmienten las mismas vacas sagradas del periodismo liberal. Por ejemplo, Joseph Pulitzer, que se le considera el fundador del periodismo estadounidense, decía que el periodismo tenía 3 funciones: defender la democracia, denunciar las injusticias y combatir a los demagogos. En ese planteo no hay ninguna imparcialidad, ¿verdad? Y es Pulitzer, no era ningún periodista progresista o de izquierda. O Richard Kapuczynski, este famoso corresponsal polaco que decía que el periodismo no es neutral, sino que se posiciona a favor de los intereses de la ciudadanía. Entonces, digamos, es una visión periodística falaz que, digamos, tiene en el fondo la función de defender un status quo neoliberal, patriarcal, extractivista, etcétera, etcétera. La tercera, obstáculo para el periodismo, me parece que es todo este clima de desinformación, de noticias falsas, en el contexto de esto que se llama posverdad, digamos, donde el periodismo aparece también cuestionado, contaminado, invisibilizado. Y entonces recientemente leía una encuesta realizada por una universidad en El Salvador donde la mayor parte de la gente decía que no lograba diferenciar entre una información periodística real y una noticia falsa. Entonces, este clima de desinformación también representa ahora un obstáculo. El cuarto, para ir rápidamente, tiene que ver con la prevalencia de gobiernos en la mayoría de nuestros países. Javier hablaba de Macri. Bueno, aquí en Centroamérica tenemos en Honduras, en El Salvador recién tenemos un presidente que es imitador de Donald Trump, y tiene un estilo de gobierno autoritario, intolerante. Entonces, este tipo de gobiernos autoritarios, intransparentes, que no rinden cuentas, que bloquean el acceso a la información, que rechazan la crítica periodística, eso representa también un obstáculo. Y finalmente, en quinto lugar, creo que podemos ubicar ya las carencias que tenemos propiamente como periodistas y como medios alternativos, ¿verdad? Carencias relacionadas con recursos, relacionadas con equipos técnicos, a veces relacionadas con formación y capacitación, relacionadas con falta de acceso a medios de comunicación. Entonces creo yo que en esos 5 puntos hay una radiografía muy resumida de cuáles son, digamos, los obstáculos que tiene en este momento el periodismo, y en mi siguiente intervención podría, quizás sobre esos mismos puntos, ahora ya en clave de qué hacer, como decía Rosa María al inicio. Bueno, fíjate, Leonel, que me has dado un punto de partida para algo que no pensaba abordar aquí, pero creo que es importante, que es el tema de la hiperconcentración de los medios y lo que eso importa o decide frente a los problemas actuales del periodismo en la región.
Mira lo que pasa en Cuba. En Cuba no ha habido un solo periodista asesinado en 62 años. El último fue un periodista ecuatoriano, Carlos Bastidas, que fue asesinado por un sicario de la dictadura de Batista después de ir a entrevistar a Fidel en la Sierra Maestra. Sin embargo, Cuba está en todas las listas que hacen las organizaciones que sirven al poder como violador de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Nosotros tenemos muchas hipótesis sobre por qué ocurre esto, pero una debe ser sin duda la resistencia de Cuba a entregar los medios fundamentales de comunicación a la empresa privada. Mi pregunta en este caso sería, ¿qué les dirían ustedes a quienes proponen como solución para los problemas del periodismo en Cuba o en la región el hecho de naturalizar la propiedad de los medios de comunicación en muy pocas manos y su financiación desde el exterior, como está ocurriendo en un grupo de medios privados muy activos contra Cuba en estos momentos? Paula. Sí, se oye como un pi ahí al final. No sé si lo escuchan. Pues realmente nosotros como Colombia Informa somos un medio de comunicación independiente también, que nos financiamos desde aportes, desde apoyos de organizaciones no gubernamentales y también pues de comunidades populares, ¿no? Desde organizaciones que entienden en nuestro hacer comunicativo una forma también de construir política y de construir poder. Desde ese punto de vista yo entiendo y defiendo que en un espectro amplio, que como decía el compañero Leonel, sean medios que defiendan la democracia, que luchen contra la demagogia, etcétera, creo que debe haber una posibilidad, o defiendo que debe haber una posibilidad de multiplicidad de voces. Y esa multiplicidad de voces incluye, incorpora el derecho a la comunicación, el derecho a la información de una manera global y el derecho a que todas las personas puedan expresar lo que piensan, pero puedan expresarlo sacando la violencia de la política, como se dice muchas veces aquí en Colombia, ¿no? Y ese sacar la violencia de la política para nosotros y para nosotras significa no utilizar los medios de comunicación como una herramienta para el odio y no utilizar los medios de comunicación como una herramienta para difundir también ideas que al final van en defensa de los mismos sistemas de dominación que existen en el mundo. Sea tanto el sistema de dominación capitalista, que tanto se ha hablado aquí desde una manera también leninista, como el sistema de dominación patriarcal, o como el sistema de dominación que está acabando con nuestra tierra, con nuestra madre tierra, con los derechos de la naturaleza. En ese sentido, yo creo que el tema no estaría, el debate, no lo vería yo en el sistema de propiedad que tengan los medios o las organizaciones, sino en el sistema que también es ético, que también es moral, que también es político, de qué tipo de ideas se defienden en esos determinados medios. Si esas ideas son para la emancipación, yo creo que son necesarios y bienvenidos todos los espectros y todas las formas de comunicación que puedan existir. Si son ideas para el sistema de dominación, pues realmente no entran en un tipo de comunicación con el que nosotras y nosotros en Colombia Informa nos identifiquemos. ¿Por qué? Por ejemplo, en Colombia el amplio espectro de la comunicación está en el poder de 7 familias que son grandes empresarios y empresarias del país y que son su clave, su núcleo de la economía no está precisamente en el poder que tienen sobre esos medios. Son banqueros, son terratenientes, ganaderos, son gente que ha hecho su fortuna acumulada desde incluso la colonia, o otros grupos como el grupo Gilinski, que es propietario de la revista Semana en estos momentos, que son grupos financieros internacionales. Y uno se preguntaría por qué a esos grupos les interesa tener en su propiedad algo tan poco
factible, hablando de negocios puros y duros, de números, ¿no? Como algo como un medio de comunicación. Pues porque estos medios de comunicación están enfocados en defender las ideas que al final hacen que se respalden sus grandes poderes económicos. Y sus grandes poderes económicos que financian el narcoparamilitarismo, que está en el poder ahora mismo en el gobierno y que financian la violencia y que han financiado los más de 60 años de guerra, de conflicto armado que hay en el país. Entonces, esa propiedad, que puede ser una propiedad privada o una propiedad comercial, realmente está en función de defender a un sistema de dominación. Hay, sin embargo, muchos otros medios, compañeros y compañeras de las calles, de las luchas, de la construcción de la comunicación popular, que como nosotras y nosotros son medios independientes y que se la luchan. Nosotras somos un medio de comunicación muy pequeñito que está ahora mismo en 5 regiones de Colombia, con la mayoría de personas que integramos el espacio, trabajamos de manera voluntaria. Y lo hacemos por el amor a lo que hacemos, pero también por la seguridad de las ideas que defendemos. Entonces, así como nosotras y nosotros, hay muchos otros medios que están construyendo realmente lo que puede ser el periodismo de investigación o el periodismo de denuncia ahora en Colombia, porque los medios hegemónicos están ultraderechizados y lo que se pensaba como el periodismo independiente en medios que pueden ser como El Espectador, El Tiempo, Semana, hoy no son otra cosa que una maquinaria de promoción y de propaganda burda del gobierno y de ideas que realmente no están en pos de todas las personas en Colombia, sino en pos de esos pocos empresarios que hoy gobiernan el país. Yo creo que desde ese punto de vista, y como cubana también lo podría pensar, se podría pensar el tema de la comunicación ahorita mismo en Cuba y el tema de esa guerra mediática que se está viviendo. Siento que, como decía, el problema no es la propiedad, el sistema de organización de un medio, sino el problema está en qué ideas son las que se están defendiendo y para dónde. Y al final, como también decía uno de los reportajes más emblemáticos del periodismo, que podría ser el caso de Watergate, seguirle la pista al dinero. Quien paga un medio es quien paga las ideas de ese medio. Y bueno, pues por ahí creo que iría mi intervención. Gracias, Paula. Bueno, has tocado otro tema interesante y además ha puesto el desafío de que el sistema de propiedad no necesariamente determina la situación que estamos viviendo en la región. ¿Qué tú crees, Javier? ¿Cómo tú enfocarías este asunto? Yo creo que, por lo menos en la experiencia argentina y lo que veo en toda Latinoamérica en general, en los países donde gobiernan, digamos, gobiernos adeptos al capitalismo, es que hay una dictadura de los conglomerados mediáticos que ejercen en todos los casos directamente periodismo de guerra contra los gobiernos populares. La censura de estas corporaciones a la libre expresión de un periodista, de un comunicador, es total. Por lo que, como resultante, cualquier periodista que aspire a tener un cartel destacado en este cártel, con acento, tiene que saber que es un mercenario al servicio de este periodismo de guerra y del gran capital. Esa es la realidad, más allá de las declaraciones de la Sociedad Interamericana de Prensa. Así que los comunicadores que desafían este poder fáctico tienen que arreglárselas, como decía Paula, de algún modo. O sea, cuando gobierna un gobierno progresista, como es el caso ahora en Argentina, tratan de ubicarse en algunas entidades del Estado, en algunos pocos medios comerciales que ven la posibilidad de una audiencia, digamos, también en el campo nacional y popular, pero sobre todo es una lucha por la supervivencia en medios digitales, cooperativas de comunicación, trabajando como encargados o asesores de prensa, de sindicatos, de asociaciones,
actuamos en el ámbito académico, en el sector de medios comunitarios, financiándonos con proyectos de fomento nacionales o con, como dijo Paula, con algunos fondos de cooperación europeos donde hay que estar muy atento, ¿no? ¿Quién es el donante y con qué intención? Haciendo consultorías, traducciones, dando talleres, pero sobre todo, y esta es la característica más cercana a lo que nosotros hacemos como agencia Presenza, agregando una alta dosis de trabajo voluntario y militante, que es la principal característica de la comunicación contrahegemónica en nuestros países y en nuestra región, ¿no? Si bien el periodismo es por un lado una tarea bien vista y de cierto prestigio en la población, la realidad es que el periodismo contrahegemónico es una actividad no solo peligrosa, sino inestable y precarizada. Hacia el futuro, yo quisiera señalar tres aspectos que me parecen fundamentales, por lo menos en la realidad desde la que hablo, y que es, primero, luchar por una plena efectivización de leyes democráticas de medios en los países. Es decir, que la pluralidad de voces de la que hablaba Paula sea un hecho respetado plenamente por el Estado, y que no al servicio, obviamente, de intereses capitalistas o de intereses subversivos, pero sí al servicio de que la gente tenga canales de expresión reales. Lo segundo, en cuanto al tema de la supervivencia de los periodistas, nosotros abogamos, y no solo de los periodistas, de las personas en general, abogamos por una renta básica universal incondicional. Es decir, nosotros creemos que la humanidad está en condiciones de dar a cada persona una subsistencia, digamos, que le permita desarrollar plenamente sus capacidades humanas, y en este caso, en el tema del periodismo, no depender de una línea editorial, puede ser una forma de ampliar, digamos, y por supuesto de liberar el importante potencial ideológico de la comunicación contrahegemónica. Por último, abogamos por una alianza público-comunitaria que desplace en el campo comunicacional, pero también en el campo económico, al fatal concepto de asociación público-privada que ha servido en nuestros países, digamos, para que las empresas privadas se introduzcan en negocios, digamos, correspondientes a la salud, a la educación, a la alimentación, en detrimento, digamos, de las cooperativas o de la economía comunitaria, que pensamos que es el futuro, ¿no? Entonces, este tema de una alianza en el campo de los medios entre lo público y lo comunitario fortalecería enormemente la pluralidad de voces y, digamos, sería el modo de contrarrestar la hegemonía de esta dictadura de medios corporativos. Excelente, muy, muy bueno, Javier. Bueno, Leonel, tu punto de vista aquí. Mira, nosotros desde ARPAS y desde ALER hemos reivindicado siempre dos principios básicos que están detrás de esta idea de democratizar la comunicación. El primer principio es que la comunicación es un derecho de todas y de todos sin distinción alguna, ¿verdad? Es decir, todo el mundo tiene derecho de acceder a información, de poderse comunicar, de tener la posibilidad de a su disposición tener medios para hacerlo. La UNESCO habla que el derecho a la comunicación además es un derecho llave, es decir, un derecho llave porque abre la posibilidad, en tanto se ejerce el derecho a la comunicación, se abre la posibilidad para el ejercicio de otros derechos. Entonces es un derecho fundamental, por eso es un derecho llave. Y el segundo principio tiene que ver con que para el caso de los medios de comunicación tradicionales, audiovisuales, el espectro radioeléctrico es un bien público. Es un bien público, no es una propiedad de las corporaciones, es un bien público
que tiene que estar regulado y normado por el Estado, ¿verdad? Y que ese recurso público, que son todas las frecuencias de radio, de televisión, deben ser distribuidas de manera equitativa, de manera transparente, pensando en generar esta pluralidad y diversidad de informaciones, de opiniones, de voces que ya se comentaba. Entonces, desde esos dos principios de la comunicación como derecho y el espectro como un bien público, es que hemos apoyado en diferentes países a través de nuestras asociadas nacionales, políticas públicas, marcos jurídicos, que vayan en sintonía de estos principios. Javier comentaba el caso de Argentina, que se aprobó en 2009 la ley de servicios de comunicación audiovisual, que empezó a implementarse, luego con Macri se vino atrás, pero bueno, yo esperaría que ahora en el contexto del nuevo gobierno, pues se retome la iniciativa de esta ley, ¿verdad? Porque aprovecharon las corporaciones, Grupo Clarín, este lapso con Macri para profundizar la concentración. Creo que es urgente que se retome la ley. Lo mismo pasó en Ecuador, se aprobó la ley orgánica de comunicación que en este gobierno de Lenín Moreno dejó de implementarse. Hubo un retroceso. Ojalá que en caso de ganar el candidato progresista Arauz se retome esta ley, ¿verdad? Y así en otros países. Acá en El Salvador impulsamos un pliego de reformas a la ley de telecomunicaciones, donde no se logró todo lo que planteamos, pero que por lo menos logramos que a los medios de comunicación comunitarios se les reconociera y que se les incluyera en el marco legal, porque estaban excluidos. Aquí en esta región de Centroamérica todavía se persigue a los medios comunitarios. En Guatemala, en Honduras, se persigue a las radios comunitarias, por ejemplo, igual que sucede en Colombia. Digamos, este contexto de represión de Colombia es muy parecido a Honduras, Guatemala, otros países en el sur como Paraguay y Brasil. Entonces, creo que democratizar la comunicación ahora, y con esto cierro esta intervención, insisto, ya no solo tiene que ver con democratizar los medios tradicionales audiovisuales, ¿verdad? Tiene ahora que ver también con las plataformas y con las redes digitales. Es decir, ya no es una lucha ahora nacional con los estados nacionales para que aprueben leyes, políticas, sino que también tenemos que lanzar esta lucha globalmente, articularnos globalmente para apelar a instancias como las Naciones Unidas a que se busque regular a estas corporaciones, ¿verdad? Que dan la idea de democracia, mucha gente tiene la sensación de que tiene acceso, de que le permiten expresarse, pero realmente el sueño democratizador del Internet se acabó cuando las corporaciones tomaron el control, ¿verdad? Y entonces ahora lo que tenemos es un dominio de las corporaciones, es un tráfico de datos. Bueno, Javier es experto en ese tema porque milita en este espacio ciudadano de Internet ciudadano. Entonces tenemos también que articular esa lucha con más fuerza. Iniciativas como el Foro de Internet Ciudadana me parece que deben ser reforzados. De toda la militancia global por el derecho a la comunicación tenemos que sumar ahí, porque ya no es, insisto, solo una lucha nacional, sino que global. Así mismo es. Fíjate, nosotros generalmente cuando hablamos de los derechos de la comunicación de nuestros pueblos nos concentramos muchas veces en asuntos de políticas nacionales, sin entender las escalas. O sea, que hay una escala, estamos todos sostenidos por una red que es transnacional y por lo tanto usted puede tener las mejores políticas públicas y no resolver el tema de la dependencia a la infraestructura, sobre todo norteamericana, a los datos que están contenidos y los contenidos también en los servidores norteamericanos, al hecho de que se instauraron estrategias desde hace unos cuantos años ya, por lo menos desde 2011, para generar lo que Estados Unidos llamó una estrategia de conectividad efectiva, es decir, de garantizar que cada uno de nuestros países, según cada circunstancia histórica o sociotecnológica, tuviera que depender de las plataformas sociales norteamericanas, generaran contenidos en esas plataformas, utilizaran el tráfico,
o sea, los vías de navegación norteamericanas, y sobre todo generaran un contexto donde los valores de los norteamericanos estuvieran cómodos. Yo recuerdo en la región, por ejemplo, un proyecto fabuloso que se paró, que fue la propuesta que hizo el gobierno de Ecuador de Correa de un cable de fibra regional que iba a permitir por lo menos atenuar esa dependencia. Pero aún así eso no basta, porque si después los operadores de redes no seguían por políticas que puedan beneficiar ese tráfico regional, pues terminamos con correos enviados de Buenos Aires, no sé, qué sé yo, a Quito, que pasa primero por Miami, ¿no? Toda esa asimetría es parte del gran problema que estamos viviendo en estos momentos. Mi pregunta en concreto es, y te agradezco, Leonel, que lo hayas introducido, ¿qué piensan ustedes que deberíamos hacer en la región para concertar iniciativas o por lo menos desarrollar una serie de proyectos que si viene una nueva ola de la derecha, no pueda ser desactivada y genere espacios de soberanía real para nuestro continente? Entonces, Paula, ya estamos en los 15 minutos finales del debate, te cedo la palabra a ti primero. Sí, pues frente a lo que vienen hablando, por ejemplo, yo celebro mucho que estemos teniendo este debate, este conversatorio en Jitsi, que es una plataforma de software libre. Y lo celebro porque una de las primeras herramientas que tenemos que usar los medios de comunicación digitales en este momento es la soberanía de los códigos abiertos también para casi todas las comunicaciones que podamos realizar. A eso le apostamos nosotras y nosotros en Colombia Informa, a utilizar, por supuesto, no nos podemos salir de redes como Twitter, YouTube, Facebook, etcétera, para nuestro Instagram, para la difusión de nuestros mensajes, porque quedaríamos en un espectro que muy poca gente escucharía lo que queremos decir, lo que estamos diciendo, pero para nuestras comunicaciones sí optamos por redes de comunicación segura. Aunque, por ejemplo, ahorita hablábamos de que el Zoom está bloqueado para Cuba, yo lo celebro. Yo celebro que Zoom, que es una de las plataformas que más denuncias de poca privacidad de las comunicaciones, de las conversaciones ha tenido, sobre todo a la raíz de la pandemia y del alto crecimiento de los emprendimientos también en Internet, no funciona en Cuba, porque eso significa también un espectro pequeño de soberanía cibernética para las comunicaciones. Siento que, por ejemplo, iniciativas como son la UCI, la Universidad de Ciencias Informáticas en Cuba, están en ese mismo sentido, de construir otra forma de comunicarse y de comunicar a través de Internet. Y creo que esa es una de las primeras cosas que los medios de comunicación populares, me gusta más ese término que alternativo, debemos hacer en la región frente a esta ola de arremetida de la derecha que definitivamente hay, de la derecha, de la ultraderecha y los espacios fundamentalistas y conservadores, esta ola de conservadurismo. Creo que otro de los puntos que yo defendería es la unidad. La unidad, decía Camilo Torres, que era necesario insistir en lo que nos une y prescindir de lo que nos divide. Y siento que eso es importante hacerlo para todos los medios de comunicación, porque nosotras y nosotros, por mucho que queramos, nunca vamos a tener el poder financiero, el poder tecnológico y el poder también militar que tiene en este caso la derecha y los medios de comunicación de la derecha. Uno solito no vamos a lograr informar muchas cosas, pero si nos unimos logramos informar mucho, y en ese sentido es que nuestra agencia de comunicación también le apuesta a todos los espacios de unidad, no solo en tener un chat, no solo en tener un espacio en el que difundamos las noticias, sino de unidad también, de contarte a ti cómo lo estoy haciendo para que a lo mejor te sirva y que lo puedas hacer, de contarte a ti cómo lo estamos pensando para que a lo mejor ese pensamiento, esa idea política también te sirva y lo puedas difundir desde tu pequeño espacio. Y si yo no le puedo llegar a las comunidades en El Salvador, pues los compañeros de ALER pueden llegar. Y si yo no le puedo llegar a las comunidades de Argentina, pues los compañeros de Presencia le pueden llegar. Y lo mismo pasa con Cuba. Entonces creo que que cambiar los sujetos y cambiar las fuentes de donde bebemos también la información
y esa unidad hacerla de que nosotras y nosotros somos una fuerza de construcción de la comunicación es otro de los puntos que diría. Y la tercera cosa, yo creo que debía ser también tener la capacidad de no parecernos y no querernos parecer a los medios de derecha, de tener también formas de construcción de nuestros espacios de comunicación que respondan a ese mundo mejor que no debemos construir, sino que debemos vivir ya y que debemos hacerlo desde nuestros pequeños espacios de comunicación. Siento que hay que vivir la revolución, que no hay que esperar y que en eso también la revolución cubana es un gran ejemplo, que es un proceso en construcción, un proceso en vivencia, y que creo que esos 3 puntos, el desarrollo de tecnologías y de formas de comunicación propias y libres, la unidad como punto político indispensable para poder tener cualquier tipo de matriz opinativa conjunta, y el construir estos espacios de comunicación, que son también espacios políticos y militantes, desde formas de relacionamiento que respondan a emancipaciones, que respondan a dignidades humanas y que respondan también a ese mundo mejor que queremos construir, deben ser o pueden ser 3 de las iniciativas que pueden ayudarnos a sobrevivir esta ola de arremetida de la derecha y del fundamentalismo. Gracias, Paula. Solamente un comentario. Por supuesto, nos hacen el favor de bloquearnos Zoom, pero deberían dejarnos la capacidad de decidir nosotros, por una propia convicción, qué plataformas usar o no, pero a veces se olvida que el bloqueo contra Cuba tiene muchos apellidos, y uno de esos apellidos es mediático y tecnológico. En este país, más del 80% de los servicios que cualquier internauta en cualquier lugar del mundo tiene y dispone están bloqueados. Estoy pensando, por ejemplo, en un servicio como Google Code, que es tan importante para los desarrolladores de plataformas informáticas. Todo eso está bloqueado, y, por supuesto, todos los canales de comercio electrónico, que, sin embargo, por ejemplo, dejan abierto otras plataformas como Facebook o como Twitter, donde nos hacen permanentemente la guerra y donde hay una asimetría brutal con financiamientos incluso del gobierno de los Estados Unidos para generar la percepción de que hay un volumen de gente, que hay un acompañamiento de una sociedad civil virtual a procesos contrarrevolucionarios, ¿no? Por lo tanto, nosotros sí habíamos decidido, y por eso estamos usando Jitsi, que tiene código abierto, descargarlo en nuestras plataformas, y lo estamos usando mucho, sobre todo para comunicarnos con los periodistas, no solo con ustedes en espacios internacionales, sino sobre todo con nuestra gente, porque es realmente una plataforma muy, muy poderosa. Bueno, Javier, ¿qué nos comentas? Sí, como ya están conversando y tú lo anticipaste casi al principio de esta conversación, nos parece de máxima importancia instalar el campo digital en las banderas de lucha de la comunicación y los movimientos sociales, o sea, hacer conciencia, sensibilizar, analizar, fortalecer el espíritu crítico, ¿no?, de las comunidades, sobre todo de los colectivos que están luchando, que quizás por un motivo de edad son migrantes digitales y todavía no están plenamente conscientes de lo fundamental y de lo estratégico que es dar esta batalla en el campo digital. Hay que entender que esto es parte, digamos, del sistema capitalista en su intento de reinventarse una vez más a través de las tecnologías, y hay un programa, ¿no es cierto?, que es conocido como el Gran Reseteo reciente en Davos, que aspira a que con la creciente digitalización y con un plan que tienen las corporaciones de capturar crecientemente distintos espacios multilaterales, convirtiendo espacios de diálogo multisectoriales, híbridos, en espacios de decisión, en realidad capturen al sistema internacional de relaciones y de gobernanza global, convirtiendo a la ONU en una especie de ONG financiada con fondos corporativos. Entonces, esto es una estrategia generalizada que obviamente da para mucho, no voy a comentar más ahora, pero lo que sí quiero decir en términos de salida es que nosotros tenemos que
a dar visibilidad a las propuestas alternativas al capitalismo, dar visibilidad a las propuestas tecnológicas alternativas, usarlas diariamente, perfeccionarlas, apoyarlas. Muchos se quejan de que las herramientas libres tienen algunos defectos frente a las corporativas. Claro, si las herramientas libres tuvieran los millones detrás que tienen las corporativas, no tendrían esos defectos. Entonces, está en los pueblos también fortalecerlas, ¿no? Quiero decir que nosotros tenemos que colocar la imagen a futuro de una nación humana universal donde quepan todas y todos, donde quepamos todos los pueblos del mundo, y que desde la comunicación es preciso fortalecer el convencimiento de que otro mundo no solo es posible, sino viable, imprescindible e inevitable. Por nuestro lado, como humanistas, como parte de la agencia Presenza, para derribar el muro que nos separa de esas mejores aspiraciones y del comienzo de una historia a escala humana, continuaremos forjando la unidad, la unión de todas y todos los humanistas del mundo. Eso por nuestro lado, Rosa Emilia. Gracias, Javier. Bueno, Leonel, tú cierras la última intervención. Hemos cumplido rigurosamente con el tiempo y yo creo que se han dicho cosas muy importantes aquí. Bueno, suscribo todo lo que han planteado Paola y Javier, tus comentarios también, Rosa María. Yo creo que hay que exigir a los gobiernos políticas públicas, marcos legales que aseguren el derecho a la comunicación. Tanto a gobiernos conservadores como también a los gobiernos progresistas. Hay que incidir y presionar a los gobiernos progresistas para que se tomen en serio la democratización de la comunicación, ¿verdad? Ubicarlo como centro de una estrategia para cambiar nuestros países. Por ejemplo, en Bolivia, cuando tuvieron la oportunidad con la nueva ley de telecomunicaciones que elaboraron, tuvieron la posibilidad de no renovarle las concesiones a medios corporativos y no lo hicieron. No lo hicieron y luego estos medios fueron los que conspiraron, ¿verdad? En el golpe de Estado contra Evo Morales hace más de un año. Entonces, porque las élites no ven esas concesiones de los gobiernos progresistas como un acto de buena fe y se quedan agradecidos por ellos, sino que los utilizan como plataformas para conspirar contra esos mismos gobiernos. Entonces, hay que insistir con los gobiernos progresistas. Yo creo que la lucha contra la desinformación, un poco retomando lo que les dije al inicio, ahora en clave de qué hacer, creo que es importante todos estos temas relacionados con la alfabetización mediática, con la verificación de información. Es esto de generar audiencias críticas. Pensábamos que era un concepto ya desfasado, ¿verdad? Pero resulta que ahora con todo este fenómeno de la desinformación en las redes, volvemos a plantearnos la necesidad de darle elementos a la gente para que pueda defenderse de esas oleadas desinformativas. Esto de reivindicar el periodismo ciudadano, yo quisiera cerrar con esto, reivindicar esto del periodismo ciudadano, que el periodismo... y no solo tratar de hacerlo nosotros, sino que emplazar también a los medios tradicionales a que hagan periodismo de verdad, no hagan propaganda, porque el periodismo es eso. Lorenzo Gómez, que es un profesor español, uno de los más importantes teóricos del periodismo, él dice que el periodismo es la interpretación del presente social. Y de nuevo, no lo dice lo dice un teórico del periodismo liberal, no lo dice un teórico progresista, y él dice: el rol del periodismo es darle a la gente la información que necesita para entender su realidad y transformarla. Ese concepto es casi marxista, ¿verdad? Recuerdan en las tesis sobre Feuerbach, el de la necesidad de no solo interpretar la realidad, sino que transformarla. Entonces, dice que ese es el rol del periodismo, dar a la gente la información que necesita para que interprete su realidad y la transforme. Entonces, yo creo que hay que reivindicar ese periodismo y hay que emplazar a los demás medios a hacer eso. Yo no quiero abusar más del tiempo, quiero solidarizarme con Paola por la situación que hacen en Colombia, animarles mi solidaridad con las y los periodistas de Cuba.
con Javier. Comparto plenamente el discurso final de Javier, ¿verdad? Que tenemos que unirnos bajo una causa común, ¿verdad? Queremos países más justos, más solidarios, pero también queremos un planeta, una nación común, viable, sustentable, y así como vamos, ¿verdad? Vamos a ir al despeñadero, ¿verdad? Ya como Fidel Castro lo anticipó en su célebre discurso en el 92 en Río de Janeiro. O sea, si no cambiamos esta perspectiva capitalista, neoliberal, extractivista, vamos al despeñadero, no hay más planetas tierras. Entonces, creo yo que esta lucha global común es la que tenemos que levantar como bandera principal. Pues muchísimas gracias. De verdad que ha sido un lujo para la Unión de Periodistas de Cuba y para el capítulo cubano de la Red en Defensa de la Humanidad tener este debate aquí hoy en el contexto de la jornada por el Día de la Prensa Cubana. Quiero comentarles que esta intervención se va a transcribir, se la vamos a enviar por el grupo de WhatsApp para que ustedes la revisen, para publicarla. Yo creo que puede ser objeto de interés para muchos colegas nuestros que no necesariamente están conectados ahora, aunque también podrán descargar esta transmisión bajo demanda. Y bueno, agradecerles esta mañana aquí, ha sido verdaderamente un placer reencontrarnos y espero que nos podamos ver más a menudo por estos predios digitales. Un abrazo y bueno, hasta pronto, compañeros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego.